Cumplidos los 8 días para la circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. And when 8 days had passed before his circumcision, his name was then called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. And when the days of their purification according to the law of Moses were completed, they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. As it is written in the law of the Lord, every firstborn male that opens the womb shall be called holy to the Lord. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. And to offer a sacrifice according to what was said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeons. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. And there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was righteous and devout, looking for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, And he came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to carry out for him the custom of the law, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: he then took him into his arms and blessed God and said, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, Now, Lord, you are releasing your bondservant to depart in peace according to your word. porque han visto mis ojos tu salvación, For my eyes have seen your salvation, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, which you have prepared in the presence of all peoples, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. a light of revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel. Amén. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias Father, we thank you por tu palabra. for your word. Señor, aplícala con poder en nuestro Father, corazón. apply it with power in our hearts. Instrúyenos, Instruct us, corrígenos, correct us, consuélanos, edifícanos, edify us. porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask you in the name of Jesus. Amén. Amen. Puede tomar su lugar. You can take your seat. Cuando leemos los evangelios, When we read the Gospels, nos damos cuenta we realize de que por razones que no sabemos, that for reasons that we do not know, hay poca información de la vida de Jesús there is little bit of information about the life of Jesus desde su nacimiento from his birth hasta el comienzo de su ministerio terrenal a los 30 años. until the beginning of his earthly ministry at the age of 30. A los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas The Gospels of Matthew, Mark, and Luke le llaman los evangelios sinópticos, are called the Synoptic Gospels porque son una sinopsis o un resumen de la vida de Jesús. because they are a synopsis or a summary of the life of Jesus. El evangelio de Juan tiene un enfoque más teológico The Gospel of John has a more theological focus de la vida y el ministerio de Jesús. of the life and the ministry of Jesus. Ahora, el evangelio de Lucas es el que nos da más detalles de los primeros años de la vida de Jesús. Now, the Gospel of Luke is the book that gives us the most details of the first years of the life of Jesus. Lucas 1, versículo 3, Luke chapter 1, verse 3, su primera parte dice así: part A says this, Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, It seemed fitting for me as well, having investigated everything carefully from the beginning. la tradición dice que Lucas, Tradition says that Luke ¿quién es Lucas? Lucas Who is Luke? es el médico is the doctor que acompañó a Pablo en sus viajes who misioneros. accompanied Paul on his missionary trips. Es el autor del evangelio de Lucas. He is the author of the book of Luke.
Y un detalle importante, es el único gentil. And an important thing is that he was the only Gentile. ¿Qué significa gentil en este contexto? What does Gentile mean in this context? Que él no era judío. That he wasn't Jewish. El único que no era judío The entre only los one- 40 autores de The la only one Biblia. who wasn't Jewish among the 40 authors of the Bible. Ahora, la tradición dice que Now- Lucas The tradition says that Luke entrevistó directamente directly interviewed a cada persona involucrada each person involved en los hechos que sucedieron, entre ellos a María. in the events that occurred, including Mary. Así que Lucas tomó So Luke took, directamente de los personajes principales he took directly from the main characters para poder escribir su evangelio. so that he could write his gospel. Hoy vamos a ver la circunstancia del nacimiento de Jesús. Today we're going to look at the circumstance of the birth of Jesus. Jesús a los 2 años, Jesus at 2 years old, el crecimiento de Jesús, the growth of Jesus, y para finalizar vamos a hablar de quién era este niño. and to end we will talk about who was this child. Vamos a ver las circunstancias de su nacimiento. Let's look at the circumstances of his birth. Lucas 1:26 dice que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Luke 1:26 says, "Now in the 6th month the angel Gabriel was sent from God to a city in Galilee called Nazareth." Y usted conoce la historia. And you know the story. En el versículo 37 In verse 37, el ángel le dice, porque no hay nada imposible para Dios. the angel tells her, "For nothing will be impossible with God." En el versículo 38, In verse 38, María le responde al ángel y le dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mary said to the angel, "Behold, the bondslave of the Lord, may it be done to me according to your word." Then Ahora- the angel departed from her. Ahora, hay varios puntos importantes en el nacimiento de Now Jesús. there are some important points in the birth of Jesus, Porque vamos a estar hablando de los primeros años de Jesús, because we will be speaking about the first years of Jesus, pero para entender lo poco que se habla de sus años de infancia, but to understand the little that is written about his childhood, debemos entender lo que pasó previo a su we nacimiento. must understand what happened before his birth. El ángel Gabriel le anuncia The angel Gabriel announces a María to Mary que ella quedaría embarazada that she would get pregnant porque el Espíritu Santo haría sombra sobre ella. because the Holy Spirit will overshadow her. Vemos en el versículo 29 que María se turbó We see in verse 29 that Mary got disturbed, y perplexed. obviamente cualquiera se turba. Obviously, anyone would get perplexed. Hoy en día usted oye gente que dice, se me apareció un ángel, pero quedan igualitos. Today you hear people that say, "Oh, an angel appeared to me," and they stay exactly the same. Cuando un ángel del Señor se When le an aparece a angel of the alguien, Lord appears to somebody en toda la Biblia, in the whole Bible, el ángel tiene que decirle, no temas. the angel has to say, "Do not Tien- be afraid." Tiene que fortalecerlo. They have to make them stronger. Vemos que el Espíritu Santo es llamado We see that the Holy Spirit is called el Altísimo. the Most High. Y dice que él cubriría con su sombra a María y ella concebiría de Dios mismo. And it says that he will overshadow Mary and she will conceive God herself. Ahora eso nos lleva al segundo punto, Jesús a los 2 años. Now this takes us to our second point, Jesus at 2 years old. Y cuando usted ve un pesebre, And when you see a manger, usted ve que tienen a and María, you see that it has Mary, a José, Joseph, al the bebé, baby, a un burrito. a donkey, Y entonces usted ve que aparecen 3 magos. and then you see 3 magi. Aparte de que le falta el olor de un pesebre, On top of the fact that the smell of the manger is missing, los 3 magos del the oriente 3 magi from the east no deberían estar ahí. shouldn't be there. ¿Sabe por qué? Want to know why? Porque cuando estos 3 magos aparecen, Because when the 3 magi appear, Jesús tenía cerca de 2 años. Jesus was around 2 years old. Él no era un recién He nacido. wasn't a newborn baby. Dice Mateo 2:1. Matthew 2:1 says, Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos.
Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, Magi from the east arrived in Jerusalem, saying, El versículo 11 dice, y al entrar en la casa, ¿se da cuenta? verse 11 says, after coming into the house. Did you notice that? Ellos entraron a una casa, They no a un entered pesebre. into a house, not into a manger. Dice, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. They saw that the child was with Mary, his mother, and they fell to the ground and worshipped him. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Then, opening their treasures, they presented to him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Ahora vamos a desglosar un poquito esto. Now, let's break that down a little bit. Cuando Jesús nació en Belén, When Jesus was born in Bethlehem, la Biblia dice que fue en los días del rey Herodes. the Bible says it was in the time of the king Herod. Cada detalle del nacimiento de Jesús Every detail of the birth of Jesus se puede confrontar con la historia. can confront the story. Fue un hecho histórico el nacimiento de Jesús. It was a historical fact, the birth of Jesus. Por eso dice en los días del rey Herodes. That's why it says in the days of King Herod. Jesús nació un día Jesus was born on a day, específico en el calendario de la a historia. specific day of history. Esto no es un cuento de hadas. This isn't a fairy tale. Eso está establecido en la historia de This is Jerusalén. established in the history of Jerusalem. Que la gente no quiera creerlo, ese es otro That some otro people punto. may not want to believe it, that's a whole other story. Ahora, esta historia dice que unos magos de Oriente, Now this story says that some magi from the east, probablemente de la región de Siria, probably from the Syrian region, comenzaron un recorrido de aproximadamente 1000 millas. began a journey of approximately 1,000 miles. Ahora ya usted sabe por qué Now you know why ellos no llegaron con Jesús recién they nacido. didn't arrive when Jesus was a newborn. Entiende, hay que leer la Biblia despacio. You have to read the Bible slowly. 1000 millas 1,000 miles a caballo o en on a burro o en horse, on camello. a donkey or on a camel. Oiga, mi hermano, Listen, mejor ni le digo. Así que ellos comenzaron este viaje de 1000 millas so they began this journey of 1,000 miles para ver al rey de los judíos que había nacido. to see the King of the Jews who had been born. Este viaje les tomó, como dije, cerca de 2 años. This trip took about 2 years. Y la Biblia dice que una estrella lo guiaba. And the Bible says that a star guided them. Algunos teólogos dicen, y yo creo esta Some opinión, theologists say, and I believe this opinion, que era en forma de una columna de fuego que los that it guiaba. was a form of a pillar of fire that guided them. Que era la gloria de Dios visible que guiaba a estos That it hombres. was the visible glory of God that guided these men. Porque esta luz se movía, Because this light moved. así como se movía aquella columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel. Just how the column of fire moved the Israelites. Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Matthew 2:11 says, after coming into the house, they saw the child with Mary his mother, and they fell to the ground and worshipped him. Then, opening their treasures, they presented to him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Ahora, los magos del oriente, que obviamente no eran judíos, Now, the Magi of the east, which were obviously not Jewish, no eran magos en el sentido que entendemos hoy. they weren't Magi in the way that we understand today. No eran magos que hacían magia. They weren't Magi who did magic. Eran astrólogos, They eran were astrologers. personas de la realeza de sus países. They were people of royalty from their country. Y ni siquiera sabemos cuántos eran. And we don't even know how many of them there were. La Biblia nos dice que eran The 3. Bible never says it was 3 Y mucho menos que se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar. or that those were the names. La gente dice que son 3 porque hay 3 regalos. People say that it was 3 because there's 3 presents. Pero eso no es una evidencia But concluyente. that isn't that's not good evidence. Lo que sí sabemos What we do know es que ellos estaban siendo guiados is that they were being led hacia Jesús towards Jesus porque ellos fueron a adorar a Jesús. because they were going to worship Jesus. Ellos vieron al niño con su madre María They saw the child with his mother Jesus, Mother Mary,
y postrándose lo adoraron. and bowing down, they worshipped him. Y la Biblia es bien clara. And the Bible is very clear. Vieron al niño y a su madre María They saw the child with the mother Mary, y dice, y postrándose lo adoraron. and it says, and bowing down, they worshipped him. No adoraron a Jesús y a María, They didn't worship Jesus and Mary. adoraron a Jesús. They worshiped Jesus. María Mary fue el instrumento humano que Dios usó, was the human instrument that God used, pero en ningún lado de la but Biblia nowhere in the Bible María recibe adoración. does Mary receive worship. Ella misma se identifica como la sierva del She Señor. herself identifies herself as a bond slave. Ahora estos magos le ofrecieron varios regalos a Now Jesús. these magi offered a couple gifts to Jesus: Oro, incienso y mirra. gold, frankincense, and myrrh. Ahora, yo quiero que usted medite en esto. Now I want you to meditate in this. El oro era el regalo que le hacían a los reyes. Gold was gifted to kings. El incienso se usaba en la adoración a Dios. Frankincense was used in the worship of God. La mirra se usaba para curar a los hombres. Myrrh was used to heal men. Estos magos These magi estaban adorando a Jesús como rey. were worshiping Jesus as king. Estaban adorando a Jesús como Dios. They were worshiping Jesus as God. Y estaban adorando a Jesús como el que sana. And they were worshiping Jesus as the one who heals. Ahora vamos a ver brevemente el crecimiento de Jesús. Now let's quickly look at the growth of Jesus. Lucas 2:39. Luke chapter 2, verse 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. When they had performed everything according to the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own city of Nazareth. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. The child continued to grow and become strong, increasing in wisdom, and the grace of God was upon him. Ahora veamos algunos detalles del crecimiento de Jesús. Now let's look at some details of the growth of Jesus. El versículo 40 dice que el niño crecía. Verse 40 says that the child continued to grow. ¿Qué significa esto? What does this mean? Que él crecía como un niño normal, That he was growing like a regular child. que él no se quedó del mismo He tamaño. didn't stay the same height. Y dice que se fortalecía. And it says that he became strong. Recuerden, era 100% hombre. Remember, he was 100% human. Él era humano He 100%. was human 100%. Lo único que diferenciaba a Jesús de otro ser The humano only thing that made him different from other en humans su humanidad in his humanity es que en él nunca hubo pecado. is that in him there was never any Él sin. era el niño He perfecto. was the perfect child. Él nunca desobedeció a sus He never padres. disobeyed his parents. Él siempre obedeció. He always obeyed. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. It says the child continued to grow and become strong, increasing in wisdom, and the grace of God was upon him. Versículo 41 nos dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Verse 41 says, now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. Ahora, ellos viajaban bien lejos Now they traveled very far a adorar a Dios en Jerusalén, to worship God in Jerusalem, pero ellos se llevaban sus hijos. but they took their children. Porque mientras tú adoras al Señor aquí, Because while you worship God here, ponte a pensar, start thinking, y tus hijos. what about your children? El versículo 42 Verse 42, dice que cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. and when he became 12, they went up there according to the custom of the feast. Ahora, quiero que usted entienda algo. Now I want you to understand something. En la costumbre judía, In the Jewish custom, a los 5 años, at 5 years old, comenzaba la madre a educar al niño the o la mother niña. began to educate the child. Y el primer libro de la Biblia que le enseñaban, And the first book of the Bible that was taught to aunque the usted no child, lo crea, even though you may not believe it, Levítico. it was Leviticus. Levítico Leviticus es uno de los libros como que es menos apasionante de la Biblia. it's one of the least passionate
books of the Bible. Levítico es el libro que nos habla Leviticus is the book that speaks to us de las leyes ceremoniales about the del Antiguo ceremonial Testamento. laws of the Old Testament. A los 5 At años, 5 years old, la madre the mother comenzaba a enseñarle las leyes ceremoniales del began Antiguo Testamento. teaching the ceremonial laws of 5 the años. Old Testament to the child at Cuando 5 el- years old. Cuando el niño o la niña cumplía When the 6, child turned 6, entonces comenzaban a llevarlo a la escuela bíblica. then they started taking them to Bible study. Hermano, tu trabajo Brethren, your job y tuyo también, hermana, es educar en la palabra a tus is hijos. to educate your children in the word. Instruye al niño en su camino. Instruct the child in his ways. Y cuando fuere viejo no se apartará de And él. when he is old, he will not depart from him. El problema de los padres y madres de esta The generación problem of the parents of this generation es que ellos quieren que la escuela le eduque a los is hijos. that they want the school to educate their children. Ellos quieren que la maestra bíblica haga un milagro con They ellos. want the Bible study teacher to do a miracle in them. A veces viene uno de los alumnos de Milka Sometimes one of my students comes y lo que le hace un sabotaje en la clase, and ¿no? sabotages the whole class. Y yo le dije a ella, cuando vuelvan a traerlo, And he told me when they tú se lo come envías a los back, padres de vuelta. send them back to the parents. Porque si no saben ni siquiera respetar una aula de clase, Because if they cannot respect a classroom, nosotros no podemos hacer un milagro. we cannot do a miracle. Si usted tiene sus hijos malcriados en su casa, If you have disrespectful children, ¿cómo usted puede esperar how que- can you expect que el pastor o los that a líderes pastor o or los a leader maestros or a teacher hagan un milagro en do a ellos? miracle in them? Ese es trabajo tuyo. That is your job. Y Dios te va a pedir cuenta por eso. And God is going to ask that you do it. Ahora, el versículo 46 Now, verse 46, dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. then after 3 days they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, both listening to them and asking them questions. Ahora, ponga atención, él tenía 12 Now, años. pay attention, he was 12 years old. Tenía 12 años. He was 12 years old. Y usted dirá, bueno, pero él era Dios. And you may say, well, he was God. No, déjeme decirle algo. Let me tell you something. Cuando el verbo se hizo carne, When the verb became flesh, según Juan 1:1, according to John 1:1, lo que sucedió what happened was con el eterno with Dios, the eternal God, el eterno Hijo de the Dios, eternal Son of God, es que is un that- velo de carne cubrió su divinidad. flesh covered his divinity. ¿Usted entiende eso? Do you understand that? Él no usó su He divinidad. did not use his divinity. Él jugó con sus He amiguitos. played with his friends. Él fue a la escuela He con went to school los muchachitos del barrio. with the kids of the neighborhood. De hecho, hay algunas mentes con una imaginación muy brillante. There are some minds with such a brilliant imagination Y en el 3er siglo de la era cristiana, that in the 3rd century of the Christian era, salieron algunos libros some books came out diciendo que Jesús, cuando era saying that niño, Jesus, when he was a child, supuestamente él hizo de que una paloma de barro, he supposedly made a little dove out of, y él le ordenó que volara, y ella comenzó a and volar. he ordered it to fly, and it started to fly. Pero eso es todo mentira. But that's all a lie. Otro escribió en otro libro Another person wrote in another book que cuando Jesús iba al templo los that when, domingos, that when Jesus went to the temple on Sundays, todas las aves y los animales le seguían y le obedecían. all the doves and all the animals followed him and obeyed him. Y cuando yo leí esto, When I read this, me recordé de la película Ace Ventura, Detective de Animales, I remembered the Ace Ventura movie about animals. de Jim Carrey. Un cuento, hermano. It's a fairy tale. Es un puro cuento. It's a fairy tale. Jesús Jesus tuvo una niñez normal, had a como, normal como tú y yo la tuvimos. just like you and I had. Pero este niño, But this child, a sus 12 años, at 12 years old,
amaba preguntar a los doctores de la ley acerca de la palabra de Dios. Loved to ask the doctors of the law about the word of God. Él sentía la necesidad de aprender de la palabra de Dios. He felt the need to learn about the word of God. Él era 100% Dios, He was 100% human, pero él no usaba sus atributos divinos en su but infancia. he did not use his divine attributes in his childhood. Versículo 48 dice, cuando le vieron, o sea, sus padres terrenales, José y María, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Verse 48, when they saw him, they were astonished. And his mother said to him, Son, why have you treated us this way? Behold, your father and I have been anxiously looking for you. María corrigió con cierta dureza a Jesús. Mary corrected Jesus sharply. Él era un niño muy obediente, He was a very obedient child. por eso le respondió así. That's why he responded in this way. Versículo 49. Verse 49. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? And he said to them, Why is it that you were looking for me? Did you not know that I had to be in my father's house? Jesús le respondió con tal nivel de madurez y convicción Jesus responded with such level of maturity and conviction que ellos se quedaron perplejos. that they were left perplexed. Y el versículo 50 lo dice. And verse 50 says it. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. But they did not understand the statement with which he had made to them. Ahora, yo personalmente no entiendo por qué ellos no Now, entendieron. personally, I don't understand why they didn't understand. ¿Te imaginas, María, Imagine, que un Maria, ángel del Señor se te that an aparezca angel of the Lord appears to you y te diga, and says to you, antes de tú casarte con David, before obviamente, Mary and David, obviously, vas a quedar embarazada you are going to get porque pregnant el Espíritu Santo va a ser sombra sobre because ti. the Holy Spirit will overshadow you. Y el hijo que van a nacer de And the ti child that will be born of será you llamado Jesús will be called Jesus, porque va a salvar al mundo de sus because he will pecados. save the world from all sin. ¿Te imaginas que ese niño Can you nazca imagine when that child is born, y cuando lo vayan a presentar al templo, when you go to present him in the temple, un profeta del Señor llamado a Simeón prophet of the Lord called Simeon te diga, Señor, ¿puedes despedir tu siervo en paz? says, You can depart your servant in peace now, Porque mis ojos han visto la consolación de Israel because my eyes have seen the consolation of Israel y la salvación de Israel. and the salvation of Israel. Y aparezca la profetisa Ana And the prophetess Anna appears to you y profetice también sobre el niño. and prophesies again of the child. Y han pasado 12 años And 12 years have passed, y todavía María no entiende. and Mary still doesn't understand. Yo no entiendo. I don't understand. Ahora, olvidémonos de María, Now, forget about Mary, quien sí sabía the one who did know su verdadera identidad y a qué había venido a his esta true tierra, era identity Jesús. and why he had come to this earth was Jesus. Él sabía que había venido. He knew that he had come. ¿Sabe? El problema de muchos jóvenes de hoy The problem of many youth today es un identity problem. es un problema de identidad. No saben ni en qué pie están parados. They don't even know what foot they're standing on. Unos son varones y quieren ser hembras, Some otros are- son hembras y quieren ser varones. Some are guys and they want to be girls. Some are girls and want to be guys. No saben qué quieren They ser. don't know what they want to be. Solo quieren ser alguien que consume el dinero de sus They padres, just want to be someone that consumes the money of the parent, que le exige cosas a sus padres. that demands things from the parents. Y entonces sus padres And then the parents le dan todo lo que ellos give quieren, them everything they want sin decirle que no a nada. without saying no to anything. Padre y madre, que estás aquí. Mother and fathers who are here. La palabra más importante en la crianza de los hijos The most important word in the growth of a child es la palabra no. is the word no. Es la palabra más importante. It's the most important word, Esa es la más importante de todo. the most important out of all words. Jesús, dice el versículo 51, Verse 51 says, se fue con ellos, volvió a Nazaret He went down with them and came to Nazareth. y dice que él estaba sujeto a ellos. And it says that he continued to be in subjection to them.
Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. And his mother treasured all these things in her heart. Aquí vemos la obediencia de Jesús. Here we see the obedience of Jesus. Por su parte, su madre, On her part, his mother, aunque no entendía, although she did not understand, ella guardaba todas estas cosas she en su kept corazón. all these things in her heart. Y el versículo 52 dice, And verse 52 says, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. and Jesus kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and men. Estas son las últimas palabras que muestra la Biblia acerca de la infancia y el crecimiento de Jesús. These are the last words that the Bible shows us about the childhood and the growth of Jesus. Él crecía en gracia y en sabiduría. He grew in grace and in wisdom. Gracia para con Dios Grace for God y para con los hombres. and for men. Ahora, jovencitos que están aquí, Now, ¿están ustedes creciendo en gracia? Young people who are here, are you growing in grace? ¿O solamente estás creciendo en el conocimiento de la tecnología? Or are you only growing in the knowledge of technology? ¿Estás creciendo en gracia? Are you growing in grace? Dentro de lo que llamamos el rito judío, Within what we call the Jewish ritual o las costumbres judías, or Jewish customs, un niño de 13 a años child of 13 years old se consideraba un bar mitzvah, was considered a bar mishnah, del hebreo, hijo de los mandamientos. in Hebrew, son of the commandment. Ya a los 13 años, un niño judío At 13 years old, a Jewish child tenía que conocer las 613 leyes judías had to know the 613 Jewish laws a los 13 años, at 13 years old, porque se suponía because it was supposed to be que a los 13 años that at 13 years old, ya ese muchacho era responsable de sus that actos. child was responsible for his actions. Y yo me reí con una historia, And I was laughing at a story pasó aquí en Estados Unidos no hace mucho. that occurred here in the United States not long ago. Un hijo de 40 y pico de años, A child, a son, child, a son of old man, an old man of 40 Sorry. years old. tenía creo que 44 años. He was, I think, 44 years old. Y él demandó a sus padres And en he una corte Demanded, he sued his parents in a court porque el padre le dijo que escogiera su maleta y se fuera. because his father told him to pack up his things and leave his house. 44 años. 44 years old. Wow. Wow. Quiero que terminemos con esto. Now, I want to finish with this. ¿Quién era este niño? Who was this child? Apocalipsis 1:5. Revelation chapter 1, verse 5. Hemos visto que él nació en un pesebre. We saw that he was born in a manger. Hemos visto que él fue anunciado por We ángeles. saw that he was announced by angels. Él nació en un pesebre He was born in a manger rodeado de animales, surrounded by animals, de heces fecales de animales. feces, animal feces. Él nació He was born en extrema pobreza. in extreme poverty. Nació tan He pobre was born so poor que cuando fueron a presentarlo al that templo, when they went to present him in the temple, si usted nota la historia, if you notice the story, los padres llevaron la ofrenda de los pobres. the parents took the offering of the poor. Ellos no llevaron un cordero. They didn't take a lamb. Ellos no tenían dinero para llevar un animal. They didn't have money to take an animal. Ellos llevaron 2 palominos. They took two turtle doves. ¿Quién era este niño? Who was this child? Digo era, I say was porque este niño creció. because this child grew up. Los cristianos no adoramos al niño Jesús. Christians don't worship the baby Jesus. Yo me escandalicé al ver un canal cristiano hace años atrás. I was scandalized when I saw a Christian channel many years ago. Por cierto, en República Dominicana, In fact, it was in Dominican Republic, adorando al niño Jesús. worshiping baby Jesus. Este niño creció. This child grew up.
Él comenzó su ministerio público a los 30 años He began his public ministry at 30 years old. y a los 33 él And fue a la cruz. And at 33, he died on the cross. Vamos a leer Apocalipsis 1:5. Let's read Revelation chapter 1, verse 5. Apocalipsis 1:5 nos habla de quién era este niño. It speaks to us about who was this child. ¿Quién es Jesucristo? Who is Jesus Christ? Número 1 dice que el testigo fiel, Number 1, it says, faithful witness, digno de confianza. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, the ruler of the kings of the earth, to him who loves us and released us from our sins by his blood. El testigo fiel es lo primero que él dice. The ¿Quién era este faithful- niño? Un testigo The fiel, faithful witness is the first thing that is said. Who was this child? The faithful witness. digno de confianza, digno de ser creído. Trustworthy, worthy of trust. Él ya no es un bebé. He's no longer a Él es la child, a verdad. baby. He is the truth. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, dice Juan. In the beginning, there was the verb, and the verb was with God, as John says. Y Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. John 14 says, I am the way, the truth, and the life. ¿Quién era este niño? Who was this child? El primogénito de los muertos. The firstborn of the dead. Él no es el primero en resucitar. He's not the first to resurrect. Muchos resucitaron antes que él. Many resurrected before him, Pero él es el primero en resucitar con cuerpo glorificado y eterno. but he is the first to rise with a glorified and eternal body. ¿Quién era este niño? Who was this child? El soberano de los reyes de la tierra. The ruler of the kings of the earth. Por eso Herodes lo buscaba para That's matarlo. why King Herod was looking for him to kill him. Daniel 4:37 dice que él es el rey del cielo. Daniel 4:37 says he is the king of heaven. Mateo 2:2 dice que él es el rey de los judíos. Matthew 2:2 says he's the king of the Jews. Juan 1:49 dice que él es el rey de Israel. John 1:49 says he is the king of Israel. Primera Timoteo 1:17 dice que él es el rey de los siglos. 1 Timothy 1:17 he is the king of the centuries. Salmo 24:7 dice que él es el rey de gloria. Psalms 24:7 he is the king of glory. Apocalipsis 15:3 dice que él es el rey de los santos. Revelation 15:3 he is the king of the holy ones. Apocalipsis 19:16 dice que él es rey de reyes y señor de señores. Revelation 19:16 he is the king of kings and the lord of lords. Filipenses 2:9 Philippians chapter 2 verse 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. For this reason also God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every other name, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ese es Jesús. That is Jesus. ¿Qué tú vas a hacer con Jesús? What are you going to do with Jesus? ¿Vas a ser como Herodes? Are you going to do what King Herod did? Herodes no quería que le quitaran el trono. Herod did not want his throne to be taken away. Mucha gente no viene a Many Cristo people do not come to Christ porque al convertirse a Cristo, because at converting to Christ, ahora tienen un rey. now they have a king. ¿Vas a ser como los religiosos de la época? Are you going to be like the religious of those times? Conocen la Biblia, pero They know the Bible, but no me importa. I don't care. Yo vivo mi vida I live my life. a mi manera. I live my life my way. Yo creo en Dios a mi manera. I believe in God in my own way. It's not in your way, No es en tu forma, God's way. es la forma de Dios. ¿Qué vas a hacer con este niño What que are ya you- es hombre? What are you going to do with this child who is now a man? ¿Lo vas a ignorar como los religiosos? Are you going to ignore him like the religious? ¿Lo vas a odiar como Herodes? Are you going to hate him like Herod? ¿O lo
lo vas a adorar como los reyes, los magos del oriente. Or are you going to worship him like the Magi of the East? Te vas a postrar ante Are él, you going to bow down to him le vas a adorar and como worship rey, him as king? le vas a adorar como Dios. Are you going to worship him as God? ¿Qué vas a hacer con Jesús? What are you going to do with Jesus? No puedes ser indiferente ante Jesús. You can't be indifferent towards Jesus. Oye esto, Listen to this. tú no puedes ser indiferente ante Jesús. You can't be indifferent towards Jesus. Tú no puedes mirar para el You lado. can't look to the other side. Él es el rey del He universo. is the king of the universe. Él es el creador del He is the universo. creator of the universe. Escúchenme, jóvenes, un día ustedes van a verse con el Young man, Señor. one day you will come upon him. A ese Jesús que ustedes ignoran, That Jesus who you ignore, un día Él será tu juez. one day he will be your judge. Quiero que entiendas eso. I want you to understand that. Un día One day, Jesús será tu juez. Jesus will be your judge. Un día One day, todas rodillas se every doblarán knee ante will Él. bow before him. Un día los que odian a Jesús One day, those who hate Jesus tendrán que postrarse ante Él. will have to bow down before him. ¿Qué vas a hacer con What are Él? you going to do with Jesus? ¿Te vas a burlar de Él? Are you going to make fun of him? ¿Lo vas a escupir? Are you going to spit on him? ¿Vas a seguir de largo como que no es contigo? Are you going to just go by like it isn't with you? ¿O le vas a adorar Or are you going to worship him? creyendo en Él como Señor de tu vida? Believing in him as the Lord of your life, Como el capitán de tu embarcación, as the captain of your boat, como el dueño de tu destino. as the owner of your destiny. ¿Vas a adorarle como aquellos magos del Are you going oriente? to worship him like the Magi ¿Vas a of the entregarle East? el resto de tus días? Are you going to surrender the rest of your days to him? ¿Vas a venir a Él Are arrepentido? you going to come to him repentant? ¿Vas a pedirle perdón? Are you going to ask for forgiveness? Si tú haces eso, If you do that, mi Biblia dice, my Bible says, Jesús hablando, Jesus speaking, el que a mí viene, he who comes to me, yo no le echo fuera. I will not throw him out. Quiera el Señor May the Lord, que este día on this day, tú recibas el mayor de los regalos may you receive the biggest of gifts, de la salvación eterna. eternal salvation. Y que hoy And that today, tú comiences a vivir para Él. you start living for him. Vamos a estar de pie. Let's stand up.